La guerra psicológica es bastante dominante en esta era de la desinformación. Y acá en este curso hemos hablado de tres momentos. Uno para analizar noticias falsas, otro para analizar el neuromarketing electoral y los tres tipos de cerebros, el cortex, el sistema límbico y el reptiliano. Y ahora estamos viendo un concepto que, como les dije ahora, viene de 1989, el de guerras de cuarta generación, que son guerras psicológicas, en donde todo lo que hemos aprendido nos puede servir. Cómo combatir falacias, estereotipos, prejuicios, sesgos cognitivos, efectos Mandela. Y acá lo que hemos hecho es un cúmulo de estrategias de defensa. Y ustedes pueden ver que en una guerra uno puede ir a la vanguardia o a la retaguardia. Uno puede ir por la defensa o por el ataque. Y en este caso, el ataque también puede emplear los mismos métodos sucios que se están recibiendo. Una noticia falsa es algo que puede ser útil, pero que son tácticas que no dejan de ser sucias. En el caso colombiano hemos visto que el régimen dominante hasta hace poco ha utilizado las mismas estrategias de siempre. Por ejemplo, apelar al miedo que la gente le tiene a las guerrillas. Y también lo que podemos llamar el nuevo régimen ha utilizado en algún momento lo que es el miedo a los paramilitares. Pero ahí la diferencia es ver quién o quiénes están usando más perfiles falsos, noticias falsas, posverdades, falacias, estereotipos, sesgos cognitivos, efectos Mandela y demás. Y si analizamos las redes sociales, podemos notar que las cadenas de WhatsApp se han convertido en los principales medios desinformativos. Todos los días llegan cadenas de WhatsApp y si lo miramos desde el punto de vista estratégico, podemos notar que las cadenas de WhatsApp son las más exitosas, incluso más que un canal de YouTube, o que una página de Facebook, o que una página de Instagram, o que un video de TikTok. Porque si ustedes analizan la economía del colombiano promedio, puede que la mayoría, quizás el 98, el 99% del colombiano promedio pueda tener un plan de datos, pero un plan de datos sencillo para WhatsApp. Si ustedes indagan su círculo social más cercano, se pueden dar cuenta que una buena parte solo tiene datos para WhatsApp, no tiene datos ni para Facebook, ni para YouTube, ni para TikTok y demás. Entonces, en las guerras de cuarta generación, en las guerras psicológicas, en estas campañas de chisme y de desinformación, lo más efectivo es inventar una cadena de WhatsApp, porque uno sabe que le va a llegar a miles y quizás a millones de personas. Y uno puede experimentar de manera maquiavélica. Uno puede inventarse una noticia falsa y ver hasta dónde llega. Pero eso es caer
en una estrategia sucia de ataque. Y el trabajo del pensamiento crítico no es inventar noticias falsas para derrotar al enemigo, es combatir las noticias falsas del enemigo, saberse defender. El pensamiento crítico es un arma de defensa. Es como algunas artes marciales, es una defensa, no es un ataque. Porque cuando el pensamiento crítico se usa para atacar, ahí deja de ser crítico y se convierte en una dialéctica erística, en una discusión de disputa, y cae en lo mismo que critica. Hablando del pasado proceso electoral, ustedes vieron que la mayoría de noticias falsas eran contra Daniel Quintero y Upegui, pero hubo también algunas noticias falsas contra Fico. Por ejemplo, había una que fue creada en X, la antigua Twitter, en donde una señora inventó una noticia falsa sobre Fico, acusando a Fico de la muerte de un profesor de la Universidad de Antioquia que murió de un infarto en una maratón. Y esa noticia falsa, hubo mucha gente que no la apoyó, pero hubo gente que en medio del calor electoral sí la aceptó y la compartió. Y no faltará que alguien, sabiendo que era noticia falsa, aún así la compartió. Y eso es bastante cuestionable desde la ética, pero no desde la politiquería maquiavélica, el fin justifica los medios. Las noticias falsas nunca van a ser una herramienta adecuada, así se logre cierto propósito retórico o de persuasión. Y acá es en donde quiero que hagamos un pequeño recorderis de noticias falsas que se han convertido en efectos Mandela, que se han basado en estereotipos y que siguen siendo muy usadas en la actualidad. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando manden ese tipo de desinformación. La primera, en la masacre de Tacuello, Cauca, participó Gustavo Petro. Esa es una de las noticias falsas que se ha difundido por allí. Y es tan falsa esa noticia que dicen que la masacre de Tacuello fue hecha por el M-19, cuando todo el mundo sabe, pues, o al menos los que han estudiado la historia saben, que fue perpetrada por el Frente Ricardo Franco, que era una disidencia de las FARC, liderada por el señor Delgado, que algunos lo tildan de guerrillero y otros de paramilitar infiltrado en la guerrilla. Ahí están las dos versiones, que ahorita vamos a analizar el reportaje de Raúl Benoit, que es el más interesante para esta noticia. Entonces, si hablamos de Gustavo Petro, ha sido presa de un montón de noticias falsas y mucha gente se las ha creído. La otra, que a Petro le decían alias el cacas en el M-19, algo que copiaron de AMLO, que era AMLO, el presidente mexicano, al que le decían alias el cacas. Entonces que no, que a Petro le decían alias el cacas, porque Petro torturaba y defecaba la cara de los secuestrados en pleno M-19, tiene un montón de noticias falsas, y por eso hay mucha gente que le tiene odio a Petro, porque creen que Petro participó en la toma del Palacio de Justicia, que participó en la masacre de Tacuello, que le cagaba la cara a los secuestrados literalmente. Y en el caso de Uribe, que es el otro personaje político importante del país, también se han inventado noticias falsas. Por ejemplo, que esta la vi hasta en la película de Matarife, o sea, hasta la película de Matarife cayó en esa noticia falsa. Que Uribe fundó las Convivir. Eso no es cierto. El que fundó las Convivir fue César Gaviria con un decreto presidencial. Uribe las potenció y
supo que estaban llenas de paramilitares y no le importó. Pero el fundador de las Convivir fue César Gaviria. Otra, que esta es contra las FARC, que las FARC pues, fue una guerrilla que le hizo mucho daño al país, que fue considerada terrorista. Esta sí fue considerada terrorista por organismos internacionales, no propiamente por gobiernos de turno. El collar bomba que mató a una señora y que se inventó para dañar el proceso de las FARC con Pastrana, que fueron las FARC. Y esa noticia falsa se desmintió desde hace más de 20 años. Pero todavía muchos uribistas, incluyendo Álvaro Uribe Vélez, repiten esa noticia falsa como si fuera verdad y la convirtieron en un efecto Mandela, porque ya es algo histórico. Uribe, en su canal de YouTube, publicó un video en donde aparece el famosísimo collar bomba como un atentado de las FARC. Y han pasado más de 20 años y todavía la gente sigue creyendo que fueron las FARC. Porque las FARC eran malas, pero con la campaña de desprestigio que había contra las FARC, pues la gente la veía más malas de lo que eran. Y por eso les recomiendo un portal que es muy serio, que es crítico, que dice noticias falsas de todas las ideologías. Se llama Colombia Check. Y este portal es experto en detectar noticias falsas, efectos Mandela, estereotipos. Por ejemplo, el Centro Democrático sacó un comunicado hace algo más de un año diciendo que había sido el gobierno de Uribe el que había acabado con los falsos positivos en Colombia. En Colombia Check sacó un documento que si uno lo pega en Word da prácticamente 30 páginas, dependiendo pues la letra, pero es un documento larguísimo que el colombiano promedio no va a leer. Pero solamente en ese documento ellos refutan 3 mentiras que dice el Centro Democrático sobre los falsos positivos y remata diciendo que hay también una verdad a medias. Pero una de las peores mentiras que dijo el Centro Democrático fue esa, que ellos habían frenado los falsos positivos, porque los falsos positivos pasaron de un promedio de 13 al año con Andrés Pastrana a un promedio de 1067 por año con Álvaro Uribe. Entonces, lo que ellos dijeron fue que como los falsos positivos habían reducido mucho de 2008 a 2009 y de 2009 a 2010, entonces ellos habían sido los que acabaron con los falsos positivos. Y había otra mentira, que era Juan Manuel Santos, es un gobierno el que había aumentado los falsos positivos. Y entonces Colombia Check hizo un artículo tremendamente riguroso, documentado, contundente, en donde refutó el Centro Democrático. Y ayer se masificó una noticia sobre una denuncia que 3 organizaciones defensoras de derechos humanos y 11 víctimas de falsos positivos llevaron este crimen de lesa humanidad a un tribunal federal, apoyándose en principios jurídicos internacionales como el Estatuto de Roma, sobre los mal llamados falsos positivos, que ni son falsos ni son positivos, son ejecuciones extrajudiciales a civiles. Entonces, esta gente, que son 3 organizaciones y 11 víctimas, redactaron un documento de 300 páginas en donde demuestran con pruebas que el expresidente Álvaro Uribe podría tener relaciones con los falsos positivos de manera directa y que podría ser alguien responsable penalmente, no solamente políticamente, sino penalmente. Y eso pues allá quedó, y son 300 páginas que el colombiano promedio no va a leer, así como el colombiano promedio no va a leer
las quizás 30 páginas del texto de Colombia Checa. El colombiano promedio lee puros memes y puras cadenas de WhatsApp, y así es como se desinforma. Y por eso este tipo de argumentos en las guerras de cuarta generación no pega, porque son largos, son técnicos, son académicos. Y es en ese contexto donde el gobierno de Gustavo Petro está perdiendo la guerra. Está perdiendo la guerra con el uribismo y con el movimiento antipetro colombiano. Porque si uno analiza, por ejemplo, los argumentos de lo que hace la presidencia, pues son videos de 1, 2, 3 horas. El colombiano promedio, que ni siquiera tiene datos para Facebook, no puede ver esos videos. O el colombiano que tiene datos para Facebook, no va a dedicarle 1, 2, 3 horas a un video del presidente, sabiendo que en Facebook hay tanta cosa buena y bonita por mirar, tantas fotos sensuales por mirar. Entonces ahí es en donde uno se da cuenta que el actual presidente está perdiendo la guerra psicológica, la guerra de cuarta generación. Y lo peor de todo, que él no se está dando cuenta, o se está dando cuenta pero no está haciendo un esfuerzo suficiente como para cambiar eso. Algunas personas sugieren que el presidente Petro pues debería crear un canal estatal, como lo hizo Chávez con Telesur. Pero en Colombia ya existe un canal estatal, RTVC, Señal Colombia, los canales de la presidencia. Pero esos canales no tienen la audiencia fuerte que tiene la revista Semana, que tiene Caracol, que tiene RCN, no tienen el poder mediático. Y por eso el gobierno de Petro puede tener muchas cosas buenas, pero el colombiano promedio no se da cuenta de eso. El colombiano promedio solamente va a ver los titulares mentirosos de Semana, los despistes y las distracciones de Caracol, RCN y El Tiempo, y realmente se va a construir una imagen que no es. Y por eso es tan importante que uno sepa adaptarse a la guerra psicológica de cuarta generación, porque si uno no se adapta a esa guerra la pierde. Y lo que pasó el pasado 29 de octubre, valga la redundancia, fue eso. Fue una muestra de que en Colombia sigue ganando la desinformación, el voto manipulado, el voto comprado, el voto de los muertos, que los 54 clanes que han malgobernado el país siguen ganando en diferentes municipios, ciudades y departamentos, y que definitivamente el pacto histórico, y no solamente Petro, están perdiendo la guerra, y que el Partido Independientes no lo hizo bien y que no supo tratar a las personas, no supo valorar los medios alternativos, no supo cumplir a sus candidatos y no tuvieron el apoyo de los sectores más poderosos de la sociedad. ¿Quiénes son? Los grandes conglomerados económicos, que es normal que no lo tengan, los grandes clanes politiqueros, también es normal que no lo tengan, pero las comunidades religiosas y las barras de fútbol fueron determinantes para que Federico Gutiérrez le sacara tanta diferencia a Juan Carlos Upegui. Si ustedes analizan, a Fico lo apoyó Banacol, que es una empresa bananera que ha sido acusada de tener vínculos con paramilitares y que en este momento está siendo acusada de traficar cocaína a Italia. La fiscalía italiana la tiene en la mira. Patrocinó a Fico, Banacol. La organización Ardila Lule, en cabeza de Carolina Ardila, patrocinó a Fico. La barra más grande de Colombia
y más grande de Medellín de fútbol, de los del sur, de Atlético Nacional, apoyaron a Fico Gutiérrez. La oficina de Envigado y sus combos apoyaron a Federico Gutiérrez. O sea, este muchacho Juan Carlos Upegui, con sus 23.000 seguidores en Facebook, no tenía cuándo competirle a Fico. O sea, esa es la realidad. O sea, todos los gremios politiqueros, económicos, los grupos culturales y sociales, todos estaban con Fico. Y este muchacho ni siquiera podía entrar a ciertos barrios, porque hasta cuchillo le sacaron. Y por eso, en las guerras de cuarta generación, se siguen manteniendo algunos elementos convencionales, como grupos armados, pero siguen siendo más los elementos asimétricos, los estereotipos, los estigmas y las pequeñas élites, que son élites violentas, manipuladoras y que tienen poder económico y poder político. Y quiero rematar con algo, ya para compartirles la última fuente de la tarde, y es la importancia que tiene para el pensamiento crítico buscar la verdad, buscar la razón, escapar a la alienación mental y emocional. Y en esa búsqueda de la verdad pueden haber errores, es normal, ensayo y error. Pero hay una verdad a gritos, una verdad de perogrullo. El colombiano promedio no tiene un alto desarrollo del pensamiento crítico. El colombiano promedio cree en noticias falsas, lo manipulan con estrategias de neuromarketing electoral, lo manipulan psicológicamente, le conocen sus debilidades, sus miedos. Y los 54 clanes que han malgobernado y desangrado este país lo saben y tienen todas las herramientas y los medios desinformativos para difundirlo. Y por eso, hoy más que nunca, nuestro país pide a gritos herramientas para enfrentar ese sistema de desinformación, de distracciones, de estereotipos. ¿Cómo es posible que todavía a una persona, por criticar a un expresidente, le digan que es de la guerrilla, por ejemplo? O también, de manera inversa, alguien por estar engañado por un régimen dominante y que de pronto no conoce la historia o no ha tenido la oportunidad educativa, le digan paramilitar. O sea, así con facilidad. En las redes sociales te dicen guerrillero o paramilitar de manera irresponsable. Para uno ser paramilitar, mínimamente tiene que estar armado y mínimamente tiene que atentar contra la población civil o contra lo que él considera una insurgencia. Pero estar votando por alguien que patrocinó paramilitares no me hace paramilitar, me hace un alienado, nada más. Y para ser guerrillero en el sentido convencional, hay que estar alzado en armas, pero en armas de verdad: fusiles, metralletas, granadas y todo el conjunto de parafernalia de un grupo armado. Pero quiero terminar esta parte con un concepto que vimos ahorita en el análisis, que son las guerrillas comunicacionales, que el semiólogo Humberto Eco las llamaba guerrillas digitales. Las guerrillas comunicacionales o las guerrillas digitales no tienen propiamente una ideología. Perfiles falsos, trolls, los puede haber en todas las ideologías. Y las guerrillas digitales no necesariamente son buenas o malas. Las guerrillas son pequeñas agrupaciones que quieren sabotear algo. Puede ser un equipo de hackers, puede ser un equipo de trolls o bodegas, como los llaman. Y aquellas que defienden un imperio, una colonia o un régimen son muy diferentes a aquellas que resisten a una dictadura, a un imperio o a un régimen.
son diferentes formas de guerrillas digitales y comunicacionales. Pero su modus operandi es muy similar. De pronto algunas se basan en la verdad, otras se basan solamente en la manipulación y en el engaño. Y ahí está la pequeña diferencia ética. Cuando usted ataca a un régimen perverso y defiende un régimen bueno, usted no necesita decir mentiras, porque el régimen bueno se defiende él mismo. ¿Qué es un régimen bueno? Es aquel que no atenta sistemáticamente contra la población civil. Es aquel que permite a los opositores protestar. Es aquel que permite al campesinado prosperar, que cogobierna con las comunidades ancestrales afrocolombianas e indígenas y que con política, con hechos, lo demuestra y que lucha por unos ideales que inducen a la vida, al medio ambiente, a la paz. Como decimos acá, aquellos que buscan una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Eso es un régimen bueno, pero el régimen malo es el que representa todo lo contrario. El que mete miedo y que con sangre y con mentiras quiere perpetuarse en el poder y recuperar los poderes que ha perdido.